Together, we work as one for better LGBTIQ lives. Outright. So my name is Esther Dembo. I work with the Initiative for Equality and Non-Discrimination. I'm going to be the moderator for this session. Hopefully our colleagues join us soon. If not, I'm going to give input and support Andrea as we continue. So the reason why we're having this conversation is that we want to deconstruct the common understanding of LGBT history, of queer history, understand how history is built and history is built and is erased. And we want to do it through the perspective of a history that has been erased, that of lesbian, bisexual, and queer women in the Global South. So I think most of the time when we hear about the history of LGBT organizing, we forget about the Global South and we all remember the Stonewall. You know, that is all the story that is told, whether you're in Kenya, whether you're in South Africa, whether you're in Mozambique, in Asia. And we wonder why. And today we're going to have that conversation so that we recognize that we have different histories and we have different beginning of the history of LGBT organizing globally. So I'd like to introduce my first speaker. You have 3 minutes to introduce yourself as we proceed with this session. Thank you. Andrea, to you. Hola a todos, muchas gracias por participar en este seminario, muchas gracias a la invitación de Outright International, y bueno, muchas gracias a vos, Esi, por toda la introducción y por la moderación. Bueno, yo soy presidenta de Familias Diversas, es una organización que tiene base en Argentina, que lucha por los derechos LGBTQA+. Soy abogada, magíster en geopolítica y en estrategia, soy lesbiana no binaria, he participado, tuve realmente la oportunidad excelente de ser becaria del programa de Naciones Unidas de Outright International en el 2021, también co-chair de la sociedad civil en la IRC, representando a la sociedad civil de Argentina con mandato cumplido, mientras el Reino Unido y la Argentina fueron copresidentes, y actualmente soy también, junto con AFDA, la organización, lo que hacemos es tener la copresidencia del grupo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el grupo temático de la IRC, junto con Edge Effect y el Reino Unido, en este nuevo mandato de México y Alemania. Bueno, eso más o menos para que tengan una idea de... y algo sumamente importante, soy parte también, tengo el honor de ser parte de la Sounding Board de LGBTQ Connect, que es una experiencia que me está enriqueciendo muchísimo, generando las redes necesarias en este momento para el activismo LGBTQ. Gracias, Ceci. Thank you so much, Andrea, for the introduction. I also want to check in if we have any other speakers on the call. Kindly let me know if the speakers have been able to log in so that we can give them a chance to also share, because we have to hear from everybody from diverse backgrounds. So Andrea, thank you very much. Could you kindly also share with us your journey of the movement? I've had you've really served in a lot of spaces, a lot of position. Could you kindly also tell me Gloria is joining now. We'll give you a minute to settle. So Andrea, what's your personal journey within this LGBTQ organizing? Where did it all begin? Why? You're still here. What's keeping you going? The floor is yours. Bueno, muchas gracias. Mira, la verdad que creo que las cosas que me marcaron en mi crecimiento fue que durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia crecí bajo un país que tenía una dictadura cívico-militar, ¿sí? Y la democracia para mí la conocí recién cuando tenía 16 años. Una democracia que fue todo un trayecto, ¿no es cierto? Entonces, para todas las personas que están acá, que tal vez
no vivieron nunca en una dictadura, en ese momento en Argentina, cuando yo era chica y cuando también salí del armario a mis 13 años, las personas desaparecían por tener una ideología diferente, por hablar, por pensar diferente, había censura, no podíamos acceder a diferentes libros, a un montón de cosas no podíamos acceder porque directamente estaban prohibidas por el gobierno cívico-militar. Y cuando digo cívico-militar, lo digo porque los militares no llegaron solos a el poder en Argentina, sino que había todo un poder hegemónico, cívico, de parte también de la sociedad, ¿sí? Argentina con mucho poder, que sostenía a esta dictadura, ¿sí? Que después, más tarde, ahora está deben estar pudiendo acceder a una película de Argentina, 1985, de los juicios a los ex dictadores, ¿sí? Bueno, eso fue recién el comienzo, porque primero se empezó a ver cuál era la responsabilidad en el genocidio, en los crímenes que se habían hecho a nuestra población, hacia militares y luego hacia personas civiles también, ¿sí? Entonces eso para mí me marcó mucho, porque cuando yo salgo del armario por primera vez y recibo amenazas, lo hago en este contexto, no estaba prohibido hablar, no había casi información, de hecho estaba prohibido hablar inglés u otro idioma que no sea el argentino, y no sé, toda nuestra cultura estaba digitada previamente por la censura, ¿sí? Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de ser chica y de que algunas revistas que estaban en mi casa, mi mamá tenía mucho miedo y las escondía cuando se apagaban las luces, ¿sí? Se cortaba la luz en el barrio, y era una zona liberada y uno ya sabía lo que iba a pasar. Y uno esperaba que no pasara, digamos, lo que iba a pasar y cuando secuestrar a alguien, ¿no? Y desaparecerlo. Las fuerzas militares, y bueno, siempre tenías miedo, ¿no? De todo lo que podía pasar. Entonces era ese ambiente. Luego cuando llega la democracia, para mí fue algo increíble poder empezar a tener libertad. Pero ¿cuál fue este viaje? Era desde el no saber qué hacer con la libertad, cómo haces, cómo te vinculás con algo que nunca tuviste, con algo que siempre viste en la represión, incluso tu orientación sexual, ¿no? Yo después o sea, fue muy traumático esto para mí, yo recién pude volver a salir del armario mucho tiempo después, ya más grande, cuando terminé mi carrera, a los 26 años, entonces tuve que vivir toda una vida en la cual tenía esta cuestión que creo que muchas personas de la generación mía en Argentina han experimentado, que es todos esos discursos narrativos que seguían diciendo, bueno, no queremos que revisen la historia, no queremos saber qué es lo que pasó, y otra parte de la sociedad argentina que seguía reclamando y diciendo, acá hubo mentiras, acá hubo asesinatos, acá hubo genocidios, secuestros, desaparecidos. Bueno, entonces yo me crié en ese ambiente y me desarrollé en ese ambiente. Y creo que eso es lo que hace tan vigoroso muchas cuestiones de la sociedad argentina, porque finalmente después nos enteramos con los reclamos de que sí, cómo nos habían mentido, cómo nos habían matado, todo la experiencia de la memoria, la verdad y la justicia. Por eso es tan importante todo el trabajo que hacemos para realmente recuperar nuestra memoria. Todavía hay niñes que fueron sacados, o sea, secuestrados en dictadura. Hay más de 400 niños, no sabemos dónde están, que es la lucha de las abuelas y también de las madres de Plaza de Mayo. Y todo eso no estuvo aparte del movimiento LGBTIQA+. De hecho, hay escritores gays y lesbianas que tuvieron que estar exiliados para poder seguir viviendo, porque si no los mataban. Y también ahora recién ahora se está buscando quienes también han desaparecido y eran personas trans, gay, lesbianas, bisexuales, porque es también una deuda pendiente para nuestra memoria de quienes lucharon y desaparecieron y vivieron en esa experiencia. Entonces, esa es lo que me impactó mucho para mí, mi experiencia de vida,
esa parte histórica que me tocó vivir, y con todas las revueltas después tremendas que hubo en Argentina de estallidos sociales, donde veíamos las injusticias de nuestro pueblo endeudado, de las irresponsabilidades, y toda esta represión que seguía en las prácticas, sociales, en las prácticas de las corporaciones, digamos, de quienes tenían poder, ¿no? Hoy todavía hay lugares muy conservadores que siguen con prácticas que son muy de opresión y de discriminación y de vulneración, y que tienen que ver con toda esta historia nuestra. Entonces es por eso que yo realmente me convertí en activista, ¿no? Porque también tengo que agradecer a la lucha de mi familia, que me hizo realmente llegar a algunos lugares, como por ejemplo la universidad, de otros lugares, donde también vi cuestiones que sentía que tenía que estar en otro lugar, que era en un aporte a este momento que me tocaba vivir también. Gracias. Thank you, Andrea. That is so powerful. And most of the times we don't really tell our stories of how we came here, how we came to be, and the struggles and the fights that we won, the fights we've lost, the history of why we do what we do today. All that is lost in the present. And it is important that we keep having these conversations, we document and we share them for the young people who are coming up today, so that they understand that it's just not now. It started from a long time ago. It keeps changing. You know, there are people before us, the people who built this path that we are in today. And we have to ensure that we tell our stories so that the generation that comes behind us can learn from it. Thank you very much. I'm being informed that Gloria just joined us. Gloria, welcome. The technology, we'll have to live with it. We learn every day. You know, every day you learn a new thing. I'd like to welcome you to this session. Maybe take a minute to introduce yourself. You've heard from Andrea the way a powerful journey, their powerful journey. Apologies for that error, where they came from, why they do what they do, the way they've been in the struggle for all these years. However, we don't talk about these, struggles. Just introduce yourself. Give us just a small history of why you do what you do and how you started doing it. Thank you and welcome. Muchas gracias y buen día a todas las personas que están presentes. Un placer estar otra vez contigo, Andrea. Realmente, bueno, yo soy Gloria Cariaga y actualmente coordino la Fundación Arcoíris, que es una organización que defiende los derechos de las personas que son discriminadas por su sexualidad o por su género. Y es una organización que surgió desde los finales de los 90, aunque realmente mi activismo se inició en la organización del Closet de Sor Juana, una organización de lesbianas que surgió a principios de los 90. Yo soy originaria de Guadalajara, una ciudad en el centro del país, en México, y realmente a mí me tocó vivir una historia, podríamos decir, algo complicada, en el sentido de que vengo de una sociedad tradicional, a pesar de que tiene un matiz muy claro de vínculo con el norte, con Estados Unidos, pero que yo estudié en un colegio americano, además, mi primera infancia, y que realmente fui descubriendo mi propia sexualidad, me parece sin muchos problemas. Vengo de una familia progresista, donde había un valor muy importante por los demás y por la construcción de una sociedad mejor. Y eso en mi juventud me llevó a sentirme o irme vinculado realmente con los movimientos de izquierda, a pesar de vivir dentro de una burbuja, podríamos decir, tradicional. Entonces es como, yo me encuentro, ahora que me miro hacia atrás, yo digo, es muy contradictorio el espacio en donde yo crecí. Porque si bien mis amigas hasta hoy del colegio pues son bastante conservadoras, aguantan mi presencia, mi discurso, pero creo que el hecho de haber crecido en una familia que te protege, que te da
esa libertad para hacer es determinante. Y yo lo miro con otras compañeras LGBT, ¿no? Como que realmente la familia para nosotros, para las personas, para lesbianas, gays, trans, resulta un valor fundamental para que realmente podamos vivir con orgullo quienes somos. Entonces, mi familia pues no tuvo mayor represión, mayor limitación a mis vivencias y a mi vida sexual, a dejarme vivir mi vida sexual de una manera bastante tranquila. Y eso creo que me permitió un desarrollo pleno, tanto el no tener esa presión encima para poder seguir mi vida igual que las otras personas, ¿no? O sea, no teniendo esa carga además que yo veo que muchas otras personas tienen. Y en ese sentido, bueno, yo realmente no sentí tampoco, eso vamos a decir como desventaja, yo no sentí una necesidad de luchar por esta causa hasta muy grande. Yo realmente llegué, y además con este vínculo con una izquierda tradicional también, en donde el género, la sexualidad no eran factores tan importantes, sino la lucha de clases, y había otras prioridades, vamos a decir, en esa época, ¿no? Sin embargo, pues me toca ser joven precisamente en los movimientos de los 60 por la libertad sexual, por las luchas estudiantiles, y eso también me marca de una manera muy importante. Entonces, para mi fortuna, yo decido realizar estudios de posgrado en la Ciudad de México. Cuando me traslado a la Ciudad de México se me abre un panorama que yo desconocía totalmente, y ahí es donde empiezo a conocer al movimiento feminista y posteriormente al movimiento lésbico gay. Y eso realmente le dio un giro muy, muy importante a mi vida. Y creo que la cercanía con el movimiento feminista, que fue con quien empecé mi militancia en estos temas, aunque tarde, yo diría, pues ya casi a los 30 años, pero que realmente me fue cambiando la perspectiva con respecto a la transformación social que supuestamente yo pretendía o con la que estaba vinculada, ¿no? Entonces, en el momento en que conozco el movimiento lésbico gay, casi 8 años después, pues me abre totalmente un panorama que yo desconocía cuando construimos precisamente el closet de Sor Juana. El Closet de Sor Juana se definía como una organización feminista en donde los grupos de reflexión era como parte esencial del trabajo cotidiano. Y estos grupos de reflexión a mí yo digo, me desvistieron, me quitaron totalmente una idea romántica que yo tenía sobre la libertad sexual para enfrentar realmente, o conocer y enfrentar la vida que vivían estas personas, ¿no? Conocí historias desgarradoras de lesbianas allá de los 90 en México, que eran violentadas, que eran violadas, que eran encerradas, y yo no dudo que todavía existe en nuestro país algo de eso, ¿no? En algunos sectores. Pero en ese momento para mí fue un descubrimiento muy fuerte que me comprometió totalmente con esta lucha, ¿no? Como en un principio yo empecé a reunirme con grupos de lesbianas, pero era más en una actividad festiva, artística, y ya cuando conocí realmente la crueldad que enfrentaban estas personas, pues me metí en una dinámica totalmente diferente. Para mi fortuna, yo creo que muy pronto, probablemente 2 años después de haberme vinculado con el movimiento lésbico, tuve la oportunidad de participar en la conferencia de ILGA, y esto además pues me abrió el panorama mucho más grande al conocer lo que sucedía en otras regiones del mundo, el convivir frecuentemente con personas de distintos países, conocer precisamente la criminalización que había en ciertas partes del mundo que todavía hay. Eso pues me comprometió también a darle continuidad a ese trabajo a nivel internacional. Participé en las conferencias internacionales de Naciones Unidas de los 90
y eso pues fue marcando un paso muy fuerte para el trabajo internacional, ¿no? Entonces, pues mi trabajo ha estado en esas dos esferas, en lo nacional y lo internacional. Actualmente trabajamos contra los crímenes de odio contra las personas LGBT y tenemos una red muy amplia que me parece un proyecto muy interesante que es sobre migración. ¿Qué pasa con las personas que cruzan nuestro país con este sueño americano de llegar a Estados Unidos y que enfrentan desafíos realmente impresionantes? A mí me cuesta trabajo entender este deseo de la gente de llegar a la frontera norte, viniendo de latitudes tan lejanas y caminando por meses para llegar ahí y enfrentando violencia, frío, hambre, todo, ¿no? Entonces, pues realmente yo me siento muy privilegiada por el camino que he recorrido, porque me ha permitido sensibilizarme con respecto a muchas otras luchas. Ahora nosotros trabajamos, somos parte de la coalición contra el racismo y estamos con vínculos también con los movimientos de lesbianas indígenas. Entonces, creo que estas intersecciones también ayudan a profundizar en el trabajo que realizamos. Entonces, pero sí, muy, no sé si satisfecha, pero sí orgullosa del camino por el que me ha tocado recorrer y sobre todo, pues reconociendo que es un privilegio que tengas esas oportunidades de vincularte con tanta gente y que te ayuden a comprender mejor cuál es la realidad en la vida, ¿no? Thank you so much, Gloria. That is a wealth of knowledge and experience. I'm really privileged to be speaking to both you, Gloria and Andrea. I'm learning a lot from you, and it is something that we don't get every day. So I just wanted to ask you, because I've heard that you're talking about family support in both cases and the way the oppressions of both sides is interconnected. We started with Argentina, it's around oppression within the state, and then in Mexico, it's still again oppression, which was then interconnected, and then you moved into working with the sexual and gender minority organizations. I'll start with you, Andrea. What do you think is happening now that within the LBQ movement that was not happening then? And why do you think it is important to talk about what happened then to shape the future? You have 5 minutes, and then Gloria, the same question to you. They're the 5 minutes. Thank you. Bueno, muchas gracias. Bueno, pienso que se hicieron muchísimos avances con los movimientos, por lo menos desde el contexto latinoamericano. Se hicieron muchos avances con el movimiento, los diferentes movimientos políticos, sociales, feministas, transfeministas, y el movimiento LGBTQIA+, realmente es partícipe de esto. Y, por ejemplo, en Argentina, cuando yo estaba hablando de mi historia, ¿no es cierto? Y de todo este periodo tan intenso, no se dio ni se da en una tiempo enorme, ¿no? Si vemos el tiempo, es en un corto tiempo. Las leyes que tiene Argentina son 10 años, algunas todavía las seguimos sacando. Y los problemas que tenemos son los que tiene y vive Latinoamérica en general, que es la opresión ahora pasa por otro lado, y nuestros pueblos siguen luchando justamente por lo que estamos trabajando hoy, hablando hoy acá, que estamos por esto de no ser borrades de la historia, de cómo sacamos quiénes son los actores determinantes de esta historia que nos han querido contar, y tenemos que seguir trabajando porque realmente se conozcan cómo hemos llegado hasta aquí, cómo han sido nuestras luchas, que nadie se apodere y se apropie indebidamente de a quién corresponde. Entonces yo lo que veo que el movimiento está muy activo, creo que algunas crisis
A las personas, por lo menos al movimiento LGBT, lo unen las crisis, claramente somos personas que nos unimos y nos vemos en las crisis fundamentalmente, porque creo que nos atraviesa, y la solidaridad, lo que yo he encontrado, digo, quien puede pasar la prueba de dónde estar fuerte en un momento de crisis es el movimiento LGBTQ+, ¿no es cierto? Claramente, para mí es uno de los exponentes que sabe fortalecerse en los peores momentos y cuando más le están pegando, ¿no es cierto? Entonces, esto es un momento muy crítico también porque es pospandemia, donde, bueno, hemos visto las desigualdades que venimos denunciando, que las veníamos denunciando históricamente, que básicamente quienes han desoído toda nuestra historia, nuestras identidades, y el no darle lugar a las desigualdades en la diversidad de nuestros territorios, lo único que siguen generando es mayor desigualdad. Y esto se les ha vuelto como un boomerang con la pandemia. Ahora hay que ver si realmente el compromiso de quienes tienen el poder de decidir, de cambiar esto, lo van a tomar o van a seguir tratando de mirar hacia otros lados. Yo el movimiento lo veo que está realmente revitalizándose, pero sí creo que es muy necesario seguir trabajando en la solidaridad, en la unión, en los diálogos y en estas redes que, por ejemplo, se están dando. Un ejemplo, a mí me parece fundamental, es el de LGBTQ Connect, realmente donde lesbianas, bisexuales, queer del mundo entero nos encontramos y empezamos a tejer redes de lo que nos va pasando. Y la verdad que lo que nos está sucediendo con las diferencias de los territorios, ¿sí? Y de nuestras diversidades, tienen muchos puntos de conexión, y es el momento en que nos complementemos y sigamos trabajando nuestra fortaleza, y en los diálogos que tenemos que hacer con otros movimientos, que lamentablemente yo veo que tienden a fragmentarnos, y tenemos que estar muy alerta en esto, en las posibles fragmentaciones, porque hay movimientos antiderechos, movimientos TERF, que quieren volver a fragmentarnos y van a trabajar y están trabajando en eso. Por eso es fundamental que sigamos uniéndonos independientemente de las regiones de las que venimos. Pero yo estoy segura de que realmente eso va a suceder, porque nos vamos a unir en nuestras identidades independientemente de las regiones, de los lugares, y como dijo Gloria, independientemente de las clases sociales que nos atraviesan, porque el clasismo, el racismo, todas estas interseccionalidades son muy fuertes en nuestros territorios y también nos tienen que ayudar a poder hermanarnos más todavía para seguir luchando. Así que yo creo que esa es mi visión, ¿no? Tengo mucha esperanza en la contención y en el futuro que nos puede brindar nuestro movimiento. Muchas gracias. Gracias, Esther. Thank you again, Andrea. Gloria, the floor is yours. Thank you. Sí, yo creo que pues venimos realmente de un oscurantismo que nos mantuvo en el closet, en la represión durante mucho tiempo. Sin embargo, es impresionante cómo hemos logrado convertirnos en interlocutores legítimos con los gobiernos, y que tenemos efectivamente un movimiento global que abarca todos los rincones del mundo. Es impresionante que nosotros podemos identificar organizaciones en pequeños poblados. Por lo menos en México nosotros tenemos 32 capitales, y sin embargo en junio se realizan más de 120 marchas alrededor del país. Entonces eso nos habla de la amplitud que el movimiento tiene, y eso lo miramos en todo el mundo. Incluso en los países en donde tienen pena de muerte contra la condición homosexual, hay organizaciones que están luchando por sus derechos. Entonces, yo creo que este cambio en donde somos un movimiento global, que estamos en todas partes, es un valor muy, muy importante que nosotros tendremos que aquilatar. Y como dice Andrea,
y darle fuerza para que sigamos dando pasos importantes. De hecho, pues en esta interlocución hemos logrado que las Naciones Unidas tenga distintos espacios en donde se está vigilando el avance de nuestros derechos. No solamente el Consejo de Derechos Humanos, que es probablemente donde es más fuerte la discusión, pero también pues que se ha llevado a que el secretario general, la Asamblea General de la ONU dé espacio para estos pronunciamientos y sobre todo que yo miro que los relatores especiales tienen en su mandato el mirar qué pasa con las personas LGBT en cualquier parte del mundo donde ellos vayan. Entonces esto es una garantía de que hay una vigilancia con respecto a la protección y garantía de nuestros derechos. Y creo que el movimiento ha apuntado de manera muy particular a las reformas legales, a buscar esas protecciones legales. Sin embargo, me parece que mientras que no seamos parte de la agenda política de los gobiernos, es decir, de los planes de gobierno, no vamos a lograr realmente la ciudadanía que hemos luchado tanto, por tanto tiempo. Es decir, que realmente si todos los ministerios tuvieran por lo menos un área que se ocupara de nuestros derechos o un pronunciamiento específico con respecto a cuáles derechos van a proteger desde su ministerio, creo que mientras no tengamos eso, no logramos ser realmente reconocidos como parte de esta sociedad, a pesar de las contribuciones cotidianas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí, ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos ahorita. Lograr que nos incluyan en el plan nacional de cada uno de los países con presupuesto y con responsables para que desarrollen las actividades que corresponden. Y también como lo dije antes, con el movimiento global que tenemos, yo coincido con Andrea, yo soy optimista de que vamos a seguir conquistando el mundo, que vamos a transformar esta sociedad que nos ha cerrado las puertas en la cara, pero que no nos vamos a dejar. Seguimos rompiendo esas puertas y dejando huella profunda en cada uno de los pasos que vamos a dar. Thank you so much. I'd like to welcome those who are here with us. If you have any questions, if you have any comments, kindly use the chat side so that you can leave your comments, your questions with the chat. For the panelists, if it's specific to a specific panelist or just general comments, kindly just write it down there. You've heard about the rich history of the struggle of liberation within the LGBTQ movement, within the LGBTI movement. We've heard that we must work together, even if we have different agendas, but we have to figure out how our main agenda is to fight the religious fundamentalists, the far right, the religious, the religious fundamentals are actually coming up so strongly now. I don't know if we have any comments around the difference from what used to happen then and what you're seeing now, Andrea, and what is the message we have for the future activists who are actually facing this very brutal times we're living in. I don't know whether it's the same, I don't know if it's different, but I would like you to just give like 1 minute of a message to the generation that is taking the mantle from us and moving it forward. What would be the message that you give them, and so that then they get the courage also and to move this forward, because the struggle never stops, the fight never stops. I'll start with you, Gloria. Bueno, para mí es fundamental el Muchas diálogo. Ay, perdón. Para mí es fundamental... ¿Vas vos, Gloria? Perdón. Sí, si quieres, voy. Dale, dale. Mira, yo creo que Okay, and as you decide, I give you 3 minutes each. Ok, gracias. Mira, yo creo que oportunidades como esta de contar la historia me parece que son espacios muy importantes que nos permiten reflexionar precisamente desde dónde venimos, ¿no? Y creo que eso es algo que yo diría que ojalá que en cada uno de los países o en las ciudades tuvieran la oportunidad de sentarse y reflexionar para ver de dónde vienen y cómo hemos construido, cómo hemos llegado hasta donde estamos. Y que eso nos permite realmente identificar
cuál es la ruta, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuál es el faro que vamos a construir para definir por dónde vamos a caminar en las siguientes fases? Y sobre todo, en ese sentido, me parece que el trabajo intergeneracional también es muy importante. Creo que las intersecciones tienen que hacerse también con estos tránsitos intergeneracionales que nos permitan ir, lo que yo decía antes, dando pasos más firmes, y no que celebremos de pronto logros que a veces son logros de papel y que no profundizan realmente en lo que estamos buscando. Me parece también que es importante el reconocimiento de que somos un movimiento transformador, que si bien utilizamos distintas estrategias y que a veces nos miran solamente como festivos, pero me parece que somos un movimiento transformador que contribuye a la construcción de países mejores, de sociedades mejores y de países más fuertes. Y que eso me parece que tiene que luchar para que eso esté claro desde las autoridades también, ¿no? Bueno, voy adelante entonces. Sí, yo la verdad que coincido mucho con Gloria, y acá en Argentina el movimiento de derechos humanos del cual participa y participó el movimiento LGBTQ+, tiene 3 pilares, ¿no?, de lucha, que es la memoria, la verdad, la justicia. Y es fundamental para tener justicia y para tener verdad. Y yo le agregaría en lo que necesitamos una real igualdad, la memoria. La memoria viva, ¿sí? La memoria que digo, yo a veces me siento con muchos activistas y jóvenes, y capaz no tienen ni idea de que parte de mi vida la viví en la dictadura, ¿no es cierto? Y nacieron en la democracia. A mí me parece fascinante esa diferencia generacional tan fuerte, ¿no es cierto? Y siento que de las generaciones, tanto o sea, como una deuda de mi generación, buscar más a las chiques y sentarnos y decir, bueno, si yo no estoy llegando a vos, a tu discurso, a tus necesidades, ¿qué es lo que vos me decís a mí? ¿No? Empezar este diálogo en el respeto, y fundamentalmente en lo intergeneracional, porque no se puede perder toda nuestra historia, porque habla de nuestras identidades. Y hay muchas identidades que siguen borradas, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a las provincias del norte, hay en Argentina, ¿no es cierto?, todavía hay lesbianas que siguen sin tener, hay un lesbianismo que no llega porque no coincide con este discurso del lesbianismo ¿no?, o de lo que se vende, ¿no?, o de la gaycidad, o de los discursos de cómo es la historia. Porque te encontrás con lesbianas de comunidades indígenas, marronas, que están planteando otra cosa y que nos desafían constantemente. Entonces también tenemos que integrar esas voces jóvenes también, que tienen que hablar con sus también comunidades, y vivir allí, en esos lugares rurales, ¿sí? Entonces, yo lo que dejaría de mensaje es el diálogo y mirar hacia estos lugares donde muchas veces nos quieren indicar hacia dónde mirar. Bueno, tenemos que volver a mirar hacia nuestros propios territorios. El futuro está en las bases de nuestras comunidades y en este diálogo, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Thank you so much. When we talk about the future, it kind of always gets to me, because I always wonder, it's becoming difficult every day. You know, the religious fundamentalists are waking up, they have new tactics, they're worse than they have ever been, you know, anti-rights movement. They don't want rights for anybody, they just want oppression. And we have the young generation that is now coming up. And I think for me,
The message that I would give the young generation is that it's your time. It's your tactics are different. We really respect that. And also reach out to, I always tell people that I like the way they use social media. We've seen the way technology really almost made us not getting here today. But the young generation actually using technology. I mean, for me, it is how do we support you? How do we ensure that what you need is given and the right space is offered, and things might be done differently from when we did things, and it is okay. It is okay to do things the way you're doing them, and just to figure out how do we connect. What is I like the conversation around intergenerational conversations. Like we're not going, the notion of do no harm to either side. So it's just to figure out what is the common ground for both the older generation, the younger generation, because at the end of the day, the goal is one, to seek liberation, seek equality for the queer community. And I would like to take this opportunity to thank both of you to just bringing that up from the history, from where we are, and living in different times. We've had where we say that our families don't accept us today, but it's interesting to hear that families then actually accepted from you two conversations we have with both the panelists. So it's something to share, because in my head I always thought that the older generation, the older people, did not accept their families. But now listening to the two presentations, and I'm like, oh, our families didn't even care about our sexualities. What was on the table was, how do we get liberation? So these are very important conversations that we must have, and we must not forget. I like the history. We must not forget memory, because when we don't have memory, then we forget. And when we forget, we're going to repeat the mistakes that happen. And I think for us is to ensure that what we did wrong should not be repeated now. And that's why we are having these conversations. If you have 1 minute, what is your last word, something that is burning that you wanted to say that you couldn't say, but I'm giving you this 1 minute, I have 2 minutes. So I'll give you each 1 minute to say that burning thing that maybe I didn't ask the question, maybe you're hoping we discuss it, but we didn't, and you have the floor, Andrea, and then I'm gonna move to Gloria, and then we're going to wrap up the session. Thank you. Bueno, muchas gracias. Que se atrevan las personas que estamos acá, quienes están escuchándonos, que les interesó este tema, a contar las historias, a hacerlo, a contar, a revisar la historia y a contarla, a buscar a esas historias que no se están contando, a dejar archivo, a dejar memoria, a cuestionarse qué es lo que está escrito, qué es lo que nos dieron, ¿sí? ¿Quién lo escribió? ¿No es cierto? ¿Dónde nos van a poner? ¿No? Ese lugar realmente es un lugar que está bien o que tenemos que cuestionar. Entonces, animarles a realmente que quienes están aquí, independientemente de cuál sea su generación o donde estén, las historias son importantes, las narrativas hacen cultura, hacen ideología. Entonces, buscar estas historias y documentar, nos tenemos que documentar, ¿sí? Y visibilizar. Así que bueno, espero que se hayan animado a esto, y también me quedo a disposición porque a mí me apasiona este tema, y de hecho fue algo hermoso que cuando estábamos trabajando en LGBTQ Connect, gran parte de las activistas querían saber más de la historia. Y fue para mí algo que me emociona, y me parece que es necesario que esa como chispa se encienda ya en una antorcha directamente. Así que bueno, espero que sea así. Muchas gracias. Thank you, Andrea, so much. Gloria? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que yo lo que diría es tenemos que romper las fronteras, incluso fronteras que muchas veces nos hemos impuesto, ¿no? Tanto en temas, nosotros tenemos que hacer realidad nuestro lema de estamos en todas partes, somos parte de esta sociedad y tenemos que luchar para que seamos incluidas, incluides en todos los aspectos de la vida social. Pero para eso también
necesitamos romper la frontera que nos hemos impuesto en nuestro propio movimiento, acercarnos a otros, conocer otras realidades y reconociendo que ahí estamos también. La diversidad sexual es infinita. Entonces nosotras tenemos que ser parte de esa amplia diversidad social, cultural, política y meternos en todas partes. Me parece que romper la frontera es un desafío que tenemos hoy día y que ojalá que las nuevas generaciones vayan rompiendo cada una de esas fronteras que muchas veces nosotras mismas como movimiento nos hemos impuesto. Thank you so much, Gloria and Andrea. And as you've said it perfectly, that we must remember those who are here before us and recognize the efforts they've made, whether the efforts were small or big. We must value everyone who has been part of the struggle, because each person's contribution is very important. As without them, we couldn't be here. The path couldn't have been this easy or easier for us. And it is important to give people flowers when they're here. And today we give flowers to those who are with us and those who have left us. And we thank them for paving the way for us. Thank you, everyone. Thank you so much, Gloria. Thank you, Andrea, for your time and for giving your input and giving your all. I'd like to say thank you to Outright for allowing us this opportunity and for allowing me the opportunity to moderate this section. Thank you very much. Good evening, good morning, good night from wherever you are. Santeni.